Bienvenidos a los que estamos aquí en este día. Es un privilegio, hermanos, poder venir y congregarnos y escuchar su bendita palabra. Es un privilegio que no todos tienen. Es un privilegio poder reunirnos con libertad, un privilegio que no todos tienen. Quiero que leamos, hermanos, Primera de Pedro 2, versículo 18 al 25, hermanos, por favor, síganme ahí, hermanos, con sus Biblias. Dice la palabra del Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación delante de Dios. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor Richard Wurmbrand fue un ministro evangélico que fue ordenado como pastor o ministro anglicano. Él llegó a ser ministro en uno de los periodos más difíciles a la historia de la humanidad, dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero un momento decisivo marcó la vida del pastor Wurmbrand. En 1944, cuando los soviéticos invadieron Rumania como un primer paso para instalar un gobierno comunista en el país, Wurmbrand decidió empezar a trabajar para alcanzar a los soldados del Ejército Rojo y a sus compatriotas con el Evangelio. Pero cuando el régimen se dio cuenta de la labor del pastor Wurmbrand, quiso controlar la labor de las iglesias y el ministerio se tuvo que hacer clandestino. La iglesia tuvo que convertirse en iglesia subterránea. Él fue arrestado en febrero de 1948 mientras se dirigía a uno de los servicios de su iglesia. Fue encerrado en una celda solitaria y fue etiquetado como el prisionero número 1. Cuando fue encarcelado, duró más de 14 años en encarcelamiento, y él relata en uno de sus libros que escribió, uno de sus libros más famosos, llamado Torturado por Cristo, describe algunos de los sufrimientos que él tuvo que vivir mientras fue encarcelado junto con otros pastores y evangélicos que al mismo tiempo habían sido encarcelados. En ese fragmento del libro describe lo siguiente: se nos engrillaban las muñecas con esposas cuya cara interior tenía puntas agudas. Si nos manteníamos totalmente quietos, las puntas no nos herían, pero al tiritar del frío en aquellas heladas celdas, nuestras muñecas eran destrozadas por los clavos. Los cristianos eran colgados de los pies y golpeados en forma tan salvaje que sus cuerpos cimbreaban en el aire a causa de los golpes. Se introducía a los cristianos en celdas refrigeradas tan tremendamente heladas que el hielo cubría las paredes. Yo mismo fui lanzado casi desnudo en una de ellas. Los doctores de la cárcel nos observaban a través de una mirilla para avisar a los guardias ante los primeros síntomas de congelamiento.
Entonces nos sacaban para, mediante el calor, nosotros tan pronto dábamos señales de recuperación, nos metían nuevamente a la celda, nos deshelaban para luego prácticamente congelarnos, hasta que estábamos casi al borde de la muerte, y este proceso se repetía una y otra vez. Aún en la actualidad puedo abrir un refrigerador sin estremecerme. Pero también este pastor relata cómo era que les llamaban o le practicaban la operación lavado de cerebro. Dice él, probablemente los occidentales han oído del empleo de lavado de cerebro en la guerra de Corea o ahora en Vietnam. Yo pasé a través de esa experiencia personalmente. Es la tortura más horrible. Durante años se nos obligó por 17 horas al día a escuchar lo siguiente: el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el cristianismo es estúpido, el cristianismo es estúpido, el cristianismo es estúpido. Déjenlo, déjenlo, déjenlo. Déjenlo, dice él, 17 horas al día, por semanas, meses, años. Y muchos cristianos me han preguntado, ¿cómo pude resistir el lavado de cerebro? Existe solo un método de resistencia: el lavado del corazón. Si su corazón está limpiado por el amor de Jesucristo y en él hay amor hacia él, usted puede resistir cualquier tortura. Pregunta Woodram, ¿qué no haría una novia amorosa por su prometido? ¿Qué no haría una madre amante por su hijo? Si usted ama a Cristo como una novia ama a su prometido, entonces puede resistir tales torturas. Dios no nos juzgará por lo que fuimos capaces de soportar, sino por lo que fuimos capaces de amar. Y una de las frases más populares de Woodram fue la siguiente: odia a los sistemas malignos, pero ama a tus perseguidores, ama sus almas y trata de ganarlas para Cristo. Testimonios como los de Woodram y otros más, podríamos ver, hermanos, a lo largo de la historia que otros cristianos han tenido que pasar por sufrimiento, han tenido que pagar el precio por seguir a Cristo, han tenido que padecer por causa del evangelio de Cristo. Y la iglesia a la que Pedro le escribe no era la excepción a la regla. La iglesia de Cristo estaba pasando en este tiempo por tiempos semejantes, tiempos de gran persecución, de gran tribulación. Recuerde usted, hermanos, que esta carta va dirigida a una iglesia sufriente, y lo que el apóstol Pedro, hermanos, quiere enseñarle a esta iglesia es que como pueblo de Dios, como cristianos, vamos a tener que aprender a vivir en medio de un mundo donde lamentablemente vamos a tener que pasar por ciertos sufrimientos. Hermanos, la vida está llena de sufrimiento. Y aunque seamos o no creyentes, hay sufrimiento en el mundo. Mientras estamos bajo un sistema caído, hay sufrimiento en este mundo. Pero Pedro, hermanos, quiere enseñarle a su iglesia a vivir de tal manera que nuestro testimonio sea evidente para los incrédulos. Como vimos hace 2 semanas, Pedro nos decía que debíamos de tener una conducta irreprochable, de tal manera que aquellos que tachaban a la iglesia de malhechores por causa de sus buenas obras, de su buena conducta, glorifiquen a Dios. Y dentro de ello, Pedro le dice a la iglesia que debe de someterse a toda institución humana, que para el propósito es que hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, hermanos, el periodo en el cual la iglesia está viviendo es el periodo del Imperio Romano, un imperio, un reinado marcado por la dura manera en la que los trataban, marcado por la forma tan hostil en la que los trataban, la manera en la que los juzgaban, un gobierno injusto, un gobierno pagano, un gobierno 100% pecador en gran manera, y la iglesia pasando por ese tipo de imperio. Bueno, Pedro les dice a ellos que aún sea por causa del Señor, deben de someterse a las instituciones humanas. Y ahora, hermanos, en este pasaje, verso 18 en adelante, el apóstol Pedro nos va a enseñar
que nosotros como cristianos debemos aprender a tener que pasar por el sufrimiento, porque Cristo nuestro Señor nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ninguno de nosotros es exento de pasar por sufrimiento. Pero dice Pedro, pero que sea un sufrimiento por causa de lo bueno. Si los tratan injustamente, entonces ustedes han hallado gracia delante del Señor. Y ahí hay un versículo clave, hermanos, que nos brinda el tema el tema de hoy. Verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, es Cristo nuestro modelo a seguir. Así como Cristo padeció por nosotros, así como Cristo tuvo que pasar por tiempo de sufrimiento, nosotros también, hermanos, vamos a pasar por tiempo de sufrimiento, pero debemos enfrentarlo de la misma manera que lo enfrentó Cristo. Por fortuna, nuestra iglesia en este lado del continente ha vivido lo que es una libertad religiosa. Por fortuna nuestro país goza de libertad religiosa. No otros, obstante, están pasando por tiempos donde su fe es probada a través de persecuciones, a través de pruebas, a través de adversidades, a través de encarcelamientos, a través de azotes, a través de decapitaciones. Hermanos, la iglesia a lo largo de la historia ha sufrido por causa del evangelio, pero dice el apóstol Pedro, y es interesante, dice, para esto fueron llamados. La iglesia ha sido llamada a padecer por causa de Jesucristo. Y mis hermanos, la fe de muchos creyentes hoy día es una fe solamente expresada de manera oral. Es una fe que no está cimentada y bien arraigada en la persona de Cristo, sino que es una fe superficial, meramente oral, declaración externa, pero que a la hora de pasar por tiempos difíciles, hermanos, lamentablemente muchos creyentes muestran o dan evidencias de una fe superficial. Querida iglesia, nosotros vamos a pasar, o en algún momento vamos a pasar por este tipo de sufrimientos, pero Cristo es nuestro modelo a seguir, hermanos. Cristo debe de ser el modelo que nosotros debemos imitar. Y en primer lugar, hermanos, el apóstol Pedro dice que debemos de sufrir, o que hay sufrimiento por causa de lo bueno. Mire lo que dice, hermanos, versículo 18 al versículo número 20. Dice, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El apóstol Pedro se dirige ahora, hermanos, a un grupo que en los tiempos bíblicos no eran considerados como parte de una sociedad como lo eran los esclavos. El apóstol Pedro entiende que dentro de esta carta probablemente hay cristianos que están trabajando bajo servidumbre, que viven bajo el dominio, bajo la autoridad de una persona que los ha tomado como esclavos. Y Pedro quiere enseñarle aún a esta iglesia, a estos que son esclavos, estos que trabajan en alguna labor doméstica, cómo debe de ser su comportamiento mientras están bajo la autoridad de esa persona. La palabra amo define a un dueño, alguien que tiene el control y la autoridad total sobre una persona. Pero Pedro quiere enseñarle a esta multitud, a esta gente, quiere enseñarnos a nosotros, como lo vimos en el verso 11, que nuestro testimonio, hermanos, es de gran valor y de gran importancia a los que no conocen, a los que no creen, por causa del mismo evangelio. Ahora Pedro les da un mandato a ellos. Verso 18 dice, criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos.
el término criados no está hablando o no es el típico término doulos que habla de un esclavo de acuerdo, sino que el término criados en griego, hermanos, o kietai, que es la palabra griega, habla de empleados o siervos que se dedicaban a las labores domésticas. Algunos de ellos trabajaban en el campo, otros de ellos trabajaban como mayordomos encargados del cuidado de los niños, los criaban o los enseñaban, una especie de nana o de niñera, eran los que se dedicaban a estos criados domésticos. Ellos trabajaban dentro de la casa, laboraban en el hogar y tenían contacto constante con el amo o el dueño de la casa. Gracias, hermano. Entonces, estos criados o estos hermanos que trabajan en las labores domésticas, Pedro les da un mandamiento. Les dice que deben estar sujetos a sus amos con todo respeto. La palabra sujetos es la misma del verso 13, que dice: por lo cual, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Pedro vuelve a repetir el punto de sumisión. Debe haber orden en la sociedad. Pedro dice que debemos entender que aunque delante de los ojos de Dios todos nosotros somos importantes, tenemos un valor, no hay acepción de personas, pero en el mundo, dentro de este sistema hay jerarquías, hay autoridades, hay personas que están por encima de nosotros en el nivel de autoridad. De hecho, el término sumisión se va a usar 5 veces: versículo 13, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, y en el versículo número 18 más adelante y 22 se va a repetir la palabra sumisión. Sométanse. Entonces Pedro dice a esta iglesia que por causa del Señor debe de estar sujeta a las autoridades y también deben de estar sujetos a sus amos terrenales, deben estar sometidos en humilde condición. Es una sumisión voluntaria, es una sumisión que debemos de tener, un respeto que debemos tener. Recuerda el versículo 17: honren a todos, honren al rey. Hermanos, debemos de tener un respeto tal por nuestras autoridades. Pero en el 18 se dirige a los criados diciéndole que deben de tener respeto por sus amos. Ahora, este respeto o esta sumisión es un respeto o una sumisión incondicional. Mire lo que dice el verso 18: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esta sumisión que deben de tener estos cristianos que están bajo la subordinación de un amo, deben de hacerla con los que son buenos con ellos, pero también con aquellos que son difíciles de soportar. ¿Por qué Pedro, o por qué la Escritura nos dice que debemos de ser sumisos a aquellos amos, sean buenos o sean difíciles de soportar? Mira lo que dice Pablo, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Ahora, esto, aunque nosotros no somos siervos o empleados domésticos, hermanos, nosotros tenemos un patrón en nuestro trabajo. Dentro del ámbito laboral tenemos un supervisor, tenemos un gerente, tenemos un jefe, tenemos un patrón a quien nosotros debemos respetar, a quien nosotros debemos obedecer, a quien nosotros debemos de cumplir con nuestras obligaciones laborales. No importa si ese jefe, ese amo, ese dueño, ese patrón es afable y bueno o difícil de soportar. La razón la encontramos en Efesios 6, versos 5 al 8. Vea que Pablo también se dirige a este grupo en los Efesios: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién, hermanos? Como a Cristo. Es decir, que la mirada no la debemos de tener puesta en la personalidad o el carácter del patrón. La mirada no la debemos tener puesta en el carácter o en la manera de ser del jefe o del amo, en este caso para los criados, sino que debemos de tener la mirada puesta en el Señor. Obedecemos a ello porque el Señor lo manda. Obedecemos a ello porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios, como veíamos en Romanos 13 la semana pasada. Siga leyendo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Es decir, no lo hagamos con la intención de que el hombre nos reconozca, sino como siervos de quién, hermanos?
de Cristo, de corazón, haciendo la que, hermanos, la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo, escuche esto, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá. ¿De quién, hermanos? ¿De dónde viene la recompensa para nosotros? Del Señor, sea siervo o sea libre, es decir, sea un esclavo que fue comprado por fuerza, o sea un hombre libre que voluntariamente haya querido darle sus servicios a un amo, a un doulos, alguien que esté completamente de acuerdo. Y quizá, hermanos, algunos de nosotros vamos a sentirnos tentados a despreciar o a insultar a un amo que es difícil de soportar. El término griego es interesante cuando habla de alguien difícil de soportar. La palabra griega es curvado o torcido. Habla de alguien que es perverso, un hombre que es deshonesto. Esta palabra se empleaba para hablar de la escoliosis. La escoliosis es una enfermedad donde la columna vertebral de una persona estaba completamente torcida. Lo que el apóstol Pedro dice es que estas personas difíciles de soportar son personas quizá malas, son perversas, son deshonestas, quizás son personas que han ejercido un maltrato, personas que son difíciles en su carácter, difíciles de tratar, personas que de alguna manera han empleado la violencia o la fuerza para tratar de llevar a cabo su liderazgo. Yo creo que todos nosotros, hermanos, hemos conocido a una persona, o tenemos encima de nosotros, quizás donde trabajamos, a una persona difícil de soportar. Alguna persona a la cual quisiéramos responder, quisiéramos contestar, quisiéramos defendernos. Pero dice el apóstol Pedro que debemos de someternos con todo respeto a nuestros amos, ya sea de manera, ya sean buenos y afables con nosotros, o sean difíciles de soportar. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Mire lo que dice Primera de Pedro 2, hermanos, regresamos a nuestro texto. Nos dice la razón por la cual debemos someternos, en este caso en nuestra área laboral. Versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. La Biblia de las Américas lo traduce como esto haya gracia delante de Dios. Pedro dice, someterse es agradable a Dios. Someterse es algo que Dios bendice. Someterse es algo que Dios exalta. Someterse es algo que Dios le otorga gracia, aprobación a cada uno de nosotros. Pero esta aprobación, esta gracia, verso 19 dice, si alguno a causa de la conciencia sufre molestias padeciendo injustamente. Y eso es lo que Pedro menciona con mucha claridad, hermanos. Padeciendo injustamente. ¿Qué significa eso? Que nuestro sufrimiento o padecimiento sea por causa de algo que nosotros no merecíamos recibir, sea un trato que a lo mejor nosotros hemos recibido de mala manera sin que nosotros hayamos provocado ese maltrato. Padecer injustamente es cuando ese sufrimiento viene a nuestra vida sin que nosotros hayamos hecho algo que ameritaba ese trato. Y Pedro dice que hay gracia delante de Dios cuando nos sometemos a esas autoridades, sean buenos o malos. Pero si hay algo, algún sufrimiento, algún padecimiento de manera injusta, dice Pedro, hay gracia delante de Dios. Es aprobación de parte de Dios. Pero mire lo que Pedro dice, verso 20. Pues qué gloria es, qué bendición hay si pecando son abofeteados y lo soportan. ¿Cuál es la recompensa o qué diferencia hay cuando una persona padece o sufre las consecuencias por parte de sus propios pecados? ¿Qué gloria o qué recompensa hay si una persona, vamos a decir un amo, se pone a gritarle a su patrón, o se pone a insultarlo, o se pone a golpearlo, o se pone a faltarle en alguna manera, o a llegar tarde, o a faltar al trabajo? Dice Pedro, ¿qué gloria es si sufre esa persona las consecuencias, pero por sus propios pecados? ¿Qué recompensa existe?
¿Qué recompensa hay si el sufrimiento o el maltrato que hemos recibido o las situaciones difíciles que estamos viviendo son por causa de nuestras malas decisiones? ¿Qué recompensa hay si nosotros somos los que hemos propiciado lo que nos está sucediendo? Y miren, mis hermanos, muchos de nosotros hemos confundido las pruebas con los juicios de parte de Dios. En otras palabras, confundimos las pruebas con las disciplinas que Dios nos ha tenido que dar. Hemos llegado a adjudicarle a Dios un trato, o hemos dicho: Dios, Señor, ¿por qué me has permitido pasar por este tiempo? Cuando, hermano, realmente muchas de las consecuencias que hemos vivido en nuestra vida son causa de nuestros propios pecados. Muchos despidos no son injustificados, son justificados. Muchas actas administrativas son justificadas. Muchas descuentos o muchas, ¿cómo le podemos llamar? Sí, descuentos de dinero que les hacen son por llegadas tarde, son porque no cumplimos con nuestro deber. Dice Pedro: ¿qué gloria hay si ustedes sufren por causa de esas cosas? Si pecando sufren y lo tienen que soportar, ¿cuál es el fin de todo eso? Esto es muy similar a lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte. Dice: pues si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tiene? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, la pregunta es: ¿a poco la gente del mundo no sufre por parte de sus malas decisiones? ¿Cuántas personas no hay que sufren por causa de su mala manera de vivir? Lo que han hecho, lo que han decidido, la forma en la que han reaccionado, la forma en la que han actuado, los negocios a los que se han metido. El mundo también ha sufrido y ha padecido y han pasado por diferentes adversidades por causa de sus propios pecados. Dice Pedro: ¿cuál es la gloria? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la gracia, la alabanza si ustedes haciendo algo malo son castigados por ello? No existe una alabanza o una gloria tal, sino una merecida retribución. Pero mire lo que dice el 20: más si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En otra ocasión, Pedro diciendo: si ustedes hacen lo bueno, hacen lo que tienen que hacer, viven de una manera justa, de una manera recta, y sufren por ello, y tienen que padecer por causa de ello, y lo soportan, aguantan con paciencia, lo tienen que llevar a cabo, entonces esto es gracia delante de Dios. Hermanos amados, cuando el creyente entra en una tribulación, aún injustamente, cuando un creyente entra en tribulación, padeciendo lo bueno, hay gracia delante de Dios. Cuando las cosas vienen de parte de Dios, cuando Dios las permite, no por nuestros propios pecados, sino para probar nuestra fe, Dios da gracia en medio de nuestra debilidad. Esto es lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos a nosotros. Y claro que está interesado en esto. Ahora, hermanos, es claro que había maltratos en el tiempo del apóstol Pedro. Los amos eran conocidos por ser maltrato y ejercer autoritarismo sobre las personas que tenían. Por eso Pablo en Efesios les dice o les escribe a los amos que deben de comportarse. Dice: y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Es verdad que los amos ejercían una mala manera de vivir, y Pablo les escribe mencionándoles que los traten con justicia. Pero dice Pedro: pero si en caso de que ustedes sufran de manera injusta y lo soportan, ustedes han hallado gracia delante de Dios. Pedro dice: si estas tribulaciones injustas ustedes las padecen por causa del nombre de Cristo, Cristo dijo en el Sermón del Monte: gócense y alégrense cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Esta iglesia no había sido perseguida por ser una iglesia revolucionaria. Hermanos, eran un grupo muy pequeño.
Esta iglesia no había huido a Asia por causa de una persecución del imperio, porque ellos se quisieron rebelar al imperio. No, era una persecución por causa de Cristo. En el aspecto general, era una persecución de manera injusta por causa de lo bueno. Y dice Pedro, esto es bendición de parte de Dios. Hay gracia delante de Dios. El sufrimiento, hermanos, iglesia, el sufrimiento prueba nuestra fe. El sufrimiento va siempre a probar nuestra fe, debido a que muchos de nosotros, lamentablemente, por causa del sufrimiento, somos tentados a renunciar a esta fe por el efecto que la tribulación produce en cada uno de nosotros. Recuerde lo que dijo el apóstol Pedro, que la fe de muchos de nosotros va a tener que ser pasada por el fuego, pero por un breve periodo de tiempo. Recuerda a Job, por ejemplo, un padecimiento en cierta manera injusto. ¿Te acuerdas que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal? Y Satanás le dice algo a Dios de manera interesante. Le dice: mira, Job se ha sometido a ti, te ha obedecido, te ha honrado, te ha buscado, porque tú le has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene, le has dado bendición. Tú has protegido a Job, tú has bendecido a Job, y por eso Job te busca y te agrada y te alaba. Pero quítale a Job todo lo que tiene. Toca su casa, toca sus negocios, toca su ganado, toca su salud, y verás si no blasfema Job contra ti en tu misma presencia. La fe de Job tendría que ser probada. Y cuando termina ello, hermano, Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y así dice la Biblia, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando fueron probados a hincarse a la estatua que había hecho Nabucodonosor, y estos hombres dijeron: mira, rey, sea que Dios quiera librarnos o no quiera librarnos, nosotros no nos vamos a inclinar a tu estatua. Y los echaron al horno de fuego ardiente, y por la gracia de Dios, hermanos, ni olor de fuego tenían. La fe del cristiano va a tener que ser probada tarde o temprano. Vamos a tener que pasar por tiempos de tribulación, mis hermanos, para que nuestra fe pueda ser medida, que nuestra fe pueda ser probada, podamos ver el resultado que nuestra fe va a arrojar. Y el sufrimiento es lo que va a hacer. La fe fuerte, la fe fortalecida, lleva al creyente a soportar en medio de la aflicción, aun cuando esta aflicción, este sufrimiento es de manera injusta. Es impresionante el testimonio que leía acerca de este pastor, hermanos, que en ese tiempo, cómo pudo soportar el pastor Bunbrand, cómo pudo soportar, hermanos, el estar frente. Dice la historia que los primeros 3 años lo tuvieron en un confinamiento solitario. Por 3 años lo tuvieron en un aislamiento donde no había ni una sola ventana que diera o le entrara el aire. Dice que dormía en las mañanas y en las noches se mantenía despierto para tratar de no volverse loco. Ahí en la cárcel compuso más de 300 sermones en su mente. Un hombre que trataba de mantenerse activo. Dice que hablaba con los reos que estaban a un lado a través de clave morse, a través de sonidos en las paredes. 3 años en completo encerramiento y oscuridad. Hermanos amados, ¿cómo estos hombres tuvieron la fortaleza para poder mantenerse firmes en su fe? Después de 8 años, este pastor sale libre y le prohibieron volver a predicar acerca del evangelio de Cristo. Saliendo de la cárcel estos primeros 8 años, empezó a predicar el evangelio de Cristo otra vez. Y después de 3 años lo volvieron a encerrar por otros 25 años. Más de 14 años duró en la cárcel. Los sucesos que les narré al principio en la introducción los vivió en su segundo encarcelamiento. Cuando fue liberado, se presentó frente a periodistas en Washington, se quitó la camisa y les enseñó las múltiples cicatrices que en su cuerpo llevaba
por causa de la tortura que le hicieron pasar. A su esposa la encerraron también en la cárcel, a su esposa también la torturaron por causa del evangelio de Cristo. Y tú te pones a preguntar, ¿cómo pudieron resistir semejante cosa? ¿Cómo pudieron aguantar tanta presión? Dice que cuando este hombre lo encerraron, lo pusieron, lo acostaron con sus plantas de pie frente a un guardia que le estuvo azotando, de modo que le quitaba carne viva de sus plantas del pie. Lea el libro de Torturado por Cristo, se llama su libro, y él narra todo lo que le hicieron. Y tú te pones a pensar, ¿cómo puede una persona soportar semejantes barbaridades? ¿Cómo pudieron los cristianos del primer siglo ser echados a los fosos de los leones, decapitados, azotados, aserrados, partidos a la mitad? Bueno, la razón la encontramos en el siguiente versículo, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo, hermanos, es el modelo que nosotros debemos seguir. Si hay un ejemplo de sufrimiento, si hay un ejemplo de dolor y de quebranto, de un trato injusto, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos dice que mientras estemos en este mundo como extranjeros y peregrinos, nuestro llamamiento, nuestro llamado tiene un propósito. Quiere enfocar a los cristianos que han sufrido injustamente a vivir de la misma manera que Cristo lo hizo. Que enfrentemos el sufrimiento de la misma manera que Cristo lo tuvo que enfrentar. Por eso el apóstol Pedro dice, pues para esto fueron llamados. Cristo nos dejó ejemplo, Él padeció por nosotros, y ese ejemplo que Cristo nos dejó es para que nosotros sigamos sus pisadas. El padecimiento de Cristo tuvo un propósito claro: padeció por nosotros. La causa y el motivo del sufrimiento de Cristo no fue porque Él se rebeló contra el sistema gubernamental. Cristo no fue crucificado porque lo encontraron robando o violando alguna ley del Imperio Romano, o lo encontraron haciendo un acto revolucionario, tratando de llegar al trono del poder humano de una manera insurrecta. No, hermanos, Cristo no fue castigado, no fue condenado porque hizo algo que lo ameritaba terrenalmente o bajo las leyes humanas. Cristo padeció voluntariamente por cada uno de nosotros. Nosotros fuimos la razón y el motivo para los padecimientos de Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro que Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. La palabra ejemplo, hermanos, es una palabra griega, hupogramon. Esta palabra griega, hermanos, es un término que se utilizaba en el tiempo de Jesucristo, donde ponían un modelo, una hoja de papel modelo, y debajo ponían otra hoja en blanco para que los niños pudieran calcar los trazos y así pudieran aprender las letras del alfabeto para facilitarles el aprendizaje escribiéndolas. No sé cuántos los que son de mi rodada, y pues yo creo que los que son más grandes que yo se han de acordar, habían unas hojitas, creo que todavía las venden, unas hojas negras que se llaman pasantes o pasadores. ¿Se acuerda de esas hojitas? Yo me acuerdo cuando yo era niño, ponía una hoja de máquina en blanco abajo. Yo soy malísimo para dibujar, malísimo. Entonces yo ponía una hoja de máquina abajo, ponía el pasante en medio y arriba ponía el dibujo que yo quería hacer. Y lo que yo hacía es que calcaba el dibujo en contorno del dibujo, y cuando quitaba la hoja y el pasante, abajo se quedaba la calca del dibujo que yo había hecho. Si usted lo hizo, se acordará de cómo fue eso. Bueno, Pedro dice que la vida de Cristo es un pasante. Él es el modelo, Él es el modelo, nosotros somos los pasantes. Y sobre nuestra vida, hermanos, la vida de Cristo debe ser calcada para ser replicada.
Nosotros debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto, les dijo lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos amados, Cristo es el modelo perfecto para que nosotros podamos seguir esos pasos, para que nosotros podamos seguir de igual manera sus pisadas. Él es el modelo de vida en un mundo injusto. Él es el modelo de vida en un mundo lleno de perversiones. Él es el modelo de vida en un mundo lleno de tanta vanidad y de tanta maldad. Dice Pedro: si ustedes han padecido injustamente, no se olviden que Cristo padeció antes por ustedes. Lo que ustedes padecen en este mundo, Cristo ya lo ha pasado, ya lo ha padecido, y Él nos ha dejado un ejemplo de cómo vivir un sufrimiento injusto en esta tierra. No se te olvide, creyente, cuando usted esté en el sufrimiento, que alguien sufrió por usted primero, y que todo sufrimiento que nosotros tengamos que pasar, aún por la causa de Cristo, hermanos, para nosotros debe de ser un privilegio y una bendición. Para nosotros debe ser un honor tener que sufrir por causa de Cristo. Este modelo de sufrimiento nos menciona todo lo que tuvo que pasar. Pedro nos lo recuerda. Verso 22: el cual no hizo pecado. Me dice, ¿cómo vivió Cristo esas injusticias? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos amados, Cristo no padeció por sus acciones pecaminosas. Sus palabras, su boca jamás denotó, mostró palabras incorrectas, palabras de amenaza, palabras de maldad, de maldicencia. Jamás se reveló o se mostró ofensivo, aun cuando el sumo sacerdote lo abofeteó en el rostro, aun cuando Pilato, hermanos, estuvo enfrente de él haciéndole preguntas. Es que Cristo nunca abrió su boca de una manera incorrecta. Es más, hermanos, cuando Cristo pasó por Pilato, por Herodes y por el sumo sacerdote, no hubo una sola acusación que pudieran sustentar o comprobar que Cristo había hecho. Pilato preguntaba varias veces: pues qué mal ha hecho este hombre, yo no hallo maldad en él. Pero Cristo padeció injustamente por todos nosotros. Pedro nos dice más adelante en el versículo 18 del capítulo 3: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mis hermanos, su padecimiento fue por causa de nuestros pecados. Su padecimiento fue por causa de nuestras maldades. Es que los que habíamos transgredido la ley de Dios éramos nosotros. Es que los que merecían el castigo éramos nosotros. Es que los que merecían pagar por tal sufrimiento éramos nosotros. Sin embargo, Cristo lo tomó, lo pagó, lo aceptó. Él tomó y aceptó, obedeció la voluntad del Padre para que nosotros a través de Cristo pudiéramos tener vida completa en Él. Dice el apóstol Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando Cristo estuvo en la cruz, nos dice Lucas que Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal acción pecaminosa, tal maltrato, tal ofensa, Cristo la entregó en las manos del Padre. Abofeteado, su barba arrancada a tirones. ¿Recuerdas que le pusieron un manto en su cabeza
una especie de cobija en su cabeza y empezaron a golpear los soldados en el rostro, diciéndole o burlándose de él: profetízanos, ¿quién te golpeó? Lo pusieron de espaldas para azotarlo entre varios soldados. Lo hicieron cargar su propio método de tortura. Lo llevaron, lo desnudaron, le pusieron un manto púrpura, se burlaron de él. El sumo sacerdote lo abofeteó. Y en vez de salir él libre, le soltaron a un homicida, a un ladrón llamado Barrabás. Y fue colgado. Todavía no obstante, siendo colgado, toda la gente abajo le injuriaba. Y para rematarlo, ya después de que Cristo había entregado su espíritu, lo traspasaron con una lanza. Sus ropas las partieron echando suertes. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cristo nunca amenazó. Él dijo: Padre, perdónalos. El apóstol Pablo nos dice cómo debemos de vivir así al momento de ser tratados injustamente. Pablo nos dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cristo es el ejemplo perfecto de cómo afrontar sufrimientos. Dice la historia de este pastor que le preguntó a uno de los soldados comunistas que lo estaban golpeando: ¿qué no tienen compasión de nosotros? ¿Qué no tienen ni tantita piedad de lo que nos están haciendo? No recuerdo exactamente textualmente la frase que este soldado comunista le dijo, pero le dijo, lo voy a parafrasear: nosotros golpeamos como golpeamos una madera. Y este pastor le contestó: sí, la diferencia entre la madera y nosotros es que la madera no siente, nosotros somos seres humanos y sentimos. Dice que los colgaban de tal manera que su excremento caía en la cara de otros. El excremento de uno caía en la cara de otros. En ese libro menciona que se llenaban sus rostros de orina y excremento de los cristianos, y que los soldados se reían y les decían: qué hermoso rostro el de Cristo, qué hermoso su rostro. Mis hermanos, todo lo que tú y yo podamos sufrir por causa de Cristo, Él lo vivió primero. Y Él nos dejó ejemplo para poder, si es necesario y si lo permite, que suframos por causa de Él, ver la manera en la que Cristo reaccionó, ver la manera en la que Cristo actuó. Y me impacta la última frase: dice: odio el sistema, sí, pero amo a mis perseguidores. ¿Quién puede amar a sus perseguidores? ¿Quién puede ser capaz de perdonar a alguien que te ha maltratado, que te ha lacerado, que te ha insultado, que te ha agredido? ¿Quién pudiera tener compasión de alguien que te golpeó hasta el cansancio? ¿Quién pudiera mostrar semejante amor? Hay algo que yo no entiendo ahorita, pero leyendo biografías de cristianos que han padecido, uno de ellos mencionaba: hay una fortaleza, hay una fe, hay una gracia que nosotros no te podemos explicar qué se siente. No te puedo expresar cómo es, pero en ese momento hay una gracia suficiente para seguirte manteniendo fiel a Cristo. Dice este pastor que estaba siendo maltratado, que muchos presbiterianos, bautistas,
calvinistas de esa época estaban renunciando a su fe para abrazar el comunismo por las tremendas torturas. Yo quisiera preguntar, hermanos, ¿cómo actuaríamos nosotros en semejante adversidad? ¿Cómo actuaríamos nosotros ante semejante castigo? Pedro nos dice, verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes eran ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. El propósito de Cristo, el propósito del sacrificio y el sufrimiento de Cristo tuvo un propósito maravilloso: que nosotros pudiéramos tener a Cristo como nuestro Señor, que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios, que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo, por medio de su sufrimiento, por medio de su castigo, por medio de todo lo que Él padeció. Fue por causa de que Él llevó sobre su cuerpo nuestras transgresiones. Pero no solo fueron nuestras transgresiones, también el castigo, dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra impiedad, de nuestra pecaminosidad, fue llevada sobre su cuerpo, y por su llaga, por sus heridas, por sus laceraciones, fuimos nosotros curados. Fuimos perdonados, fuimos rescatados de una mala manera de vivir. Dice Pedro, ustedes estaban descarriados, sin rumbo, sin una alternativa. Ustedes iban a un sufrimiento eterno, pero ahora han puesto al pastor y obispo de sus almas. Ahora en Él tenemos seguridad y tenemos cuidado. Y si Él permitiera que como iglesia tuviéramos que padecer por causa de Él, algo sé que no faltará en ese día, y es esa gracia, ese poder en medio de esa debilidad, para mantenernos firmes y fieles hasta la muerte si es necesario. Mis hermanos, Cristo es ese modelo que nosotros debemos seguir. Y todos, cada uno de nosotros, probablemente va a pasar por un tiempo de sufrimiento. Probablemente pronto se nos va a terminar esta libertad que tenemos. No lo sé, no puedo decírtelo. Pero Cristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pasos, para que sigamos y caminemos como Él caminó. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera estamos viviendo nosotros nuestra vida? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos siguiendo? ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros estamos tratando de imitar ahorita? Debemos entender y recordar que estamos identificados juntamente con Cristo, que estamos unidos a Él, y que Él es ese modelo a seguir. Cuando estás frente a tu oficina o en tu línea de producción, ¿cómo es nuestra manera de vivir delante de los incrédulos? ¿Cómo somos cuando recibimos un trato injusto? Déjeme decirle algo, cristiano, con esto vamos a concluir. Las injusticias, escúchelo bien, las injusticias siempre van a haber, porque estamos bajo un gobierno y bajo un mundo caído.
Injusticias va a haber. Maldad va a haber. Afrentas va a haber. Maltrato va a haber. La diferencia es cómo nosotros vamos a llevar a cabo todas esas injusticias en nuestra manera de vivir diaria. ¿Cómo vamos a reaccionar ante un despido injustificado? ¿Cómo vamos a reaccionar ante un regaño que no merecíamos recibir? ¿Cómo vamos a actuar ante a lo mejor una reducción de salario? Mis hermanos, necesitamos cada día llenarnos del Espíritu Santo para parecernos a Cristo. Como cristianos debemos de ser diferentes. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie.